Hey guys, what's up? It's Kurt here from Kurt's World. Hey guys, how's it going? It's Kurt from Kurt's World. Hey guys, how's it going? Kurt from Kurt's World here. Hey, what's up guys? Kurt here from Kurt's World. No os asustéis que no me han robado el canal. Lo que pasa es que hoy os traigo la historia de Kurt Kungel, un chico que conquistó las redes sociales gracias a dejar tras de sí un enorme reguero de sangre. Pero antes de entrar en faena y explicar su transgresor método para alcanzar la fama, veamos quién es. Este chico abrió un canal con el nombre El Mundo de Kurt en el año 2009, dedicándose a crear el típico contenido medio vacío, compuesto por vídeos random con situaciones cotidianas y las tipiquísimas reflexiones de teen que descubre el mundo. En fin, después de más de 10 años probando diferentes formatos e ideas, su canal es un desastre que no tiene absolutamente nada de repercusión. Es más, su techo de visitas está puesto a duras penas en los 2 dígitos. Vamos, como mi cuenta de Twitch, que nunca supera a las 30 o 40 personas. Pues imaginaros un caso así, pero a lo bestia, con topes de 10 o 12 espectadores. Para intentar salir de ese agujero y sobre todo para crear un contenido diferente decide convertirse en conductor de Spree, una aplicación tipo Uber o Cabify. Al final así conoce gente y puede ser algo que le proyecte en internet. Pues no, peña, tampoco le sirve. Por eso decide lanzar toda la carne en el asador y preparar la lección. Un sofisticadísimo plan que ahora os cuento y cuyo objetivo es llamar la atención para tener todos los ojos puestos en él. Y seguro que os estáis preguntando, ¿y en qué consiste esa lección? Pues en ir recogiendo pasajeros con la aplicación para después matarlos en riguroso directo. Todo grabado con las 10 cámaras que tiene instaladas en su coche y de las que tienes acceso total a través de un programita. Bueno, esto último si pagas un extra, si no tendrás una retransmisión normal. En fin, que todo está diseñado para el goce de los espectadores. Y mirad, hay un momento sublime en el que Kurt realiza una encuesta a su audiencia para decidir el destino de una de sus víctimas. Y esto me dio mucho que pensar, porque pueden salvarla, pero eligen que no. ¿Y por qué? Porque nos hemos vuelto morbosos, hemos aprendido gracias al cine, la televisión y a las propias redes a deshumanizarnos y a tener una conducta psicópata, es decir, a ser incapaces de empatizar a menos que sean gatitos o algún animal en una red atrapado. Y no estoy diciendo que haya que priorizar una cosa sobre la otra, pero cuando no tienes empatía por tu especie, algo va mal. Que me despisto. Volviendo al tema. Después de un rato ejecutando la lección, Kurt ha preparado una carnicería y aunque sus fechorías son cada vez más espectaculares, creativas y sangrientas, a duras penas en sus momentos de pico alcanza los 10 espectadores. Y aquí surge otro tema interesante. ¿Por qué no le están yendo bien las cosas y no aumenta su SARE? Principalmente porque la gente ya está acostumbrada a los montajes y a las situaciones bizarras para llamar la atención, pero sobre todo por las propias plataformas virtuales. Y es que es prácticamente imposible que Instagram, Facebook o Twitch promocionen ningún canal de 3 a 50 seguidores, y hay tantos con esos números que al final todos acaban ahogados en un mar de indiferencia. Para poder salir de ese agujero negro que tienen todas las redes sociales, decide realizar el hosteo más salvaje de la historia. Por eso va a ir a la casa de un famoso influencer del que además fue su niñero para hacer un trasvase de audiencia. Y así por fin primero alcanza los 3 dígitos y eso le va disparando hasta convertirse en la tendencia de la noche. Durante el rato que dura esta desquiciada aventura, Kurt recogerá todo tipo de pasajeros, desde un supremacista ario, una especuladora urbanística, un macho alfa, una humorista de éxito, una DJ de moda, unos influencers e incluso sacará un rato para acompañar a su padre a hacer recados con el coche. Por cierto, el padre también tiene cuenta en Instagram por si queréis stalkearlo. Sea como fuere, con mucho esfuerzo y sacrificios, acaba consiguiendo por fin que todo el mundo se gire y mire su canal. Supongo que a estas alturas la mayoría sabéis que Kurt nunca existió y que simplemente esto que os acabo de contar es el argumento de Spree, una película del año 2020 dirigida por Eugene Kotlayenko. Pero no os enfadéis, que esto tiene una explicación. Si usé la técnica del engaño para haceros la presentación fue por algo, y es para hablaros de la transformación que está sufriendo el género del metraje encontrado. Desde 1980, año en que Holocausto Caníbal inauguró el género revolucionando las salas, la idea se ha usado de manera recurrente. Y no es mala idea porque con este recurso se ha teñido la ficción con un halo de realidad para que el espectador se lo crea. Aunque si la clave es mantener la credibilidad, no puedes estar todo el día encontrando cintas, que también es la idea en el proyecto de La Bruja de Blair. Hace falta algo que mantenga el misterio, y esas son las redes sociales. En los tiempos que corren es más creíble eso que una cinta encontrada en un viejo armario. Si os disteis cuenta, en la edición de esos 4 primeros minutos de este trabajo usé recurrentemente imágenes y vídeos de las redes sociales para dar veracidad a mi discurso. Ese parece ser el nuevo camino del metraje encontrado.
Ya no es una cinta perdida, sino contenido sacado de algún canal perdido de la mano de Dios con sus 80 seguidores. Dross, que es un tipo inteligente, suele hablar en sus vídeos de metrajes encontrados. Además, suele remarcar que no se diseñaron con el propósito de asustar, sino que son fragmentos de la cotidianidad donde pasa algo fuera de lo normal. Eso perturba y acaba generando terror en el espectador. De esa idea se alimenta y probablemente se alimenta en los futuros nuevos metrajes encontrados. Volviendo a Spree. Sin duda es una cinta que sirve para reflexionar sobre los tiempos tan absurdos que vivimos. Kurt se muere por alcanzar la fama. Su personaje me resultó muy familiar y seguro que a ti ahora se te pasan por la cabeza unos cuantos Kurt. Si eso déjamelo en la caja de comentarios, que yo soy un morbosillo. Pero no es el único que nos recuerda a otros personajes. En esta cinta se despliega un gran abanico de roles que sirven para mostrarnos un reflejo de quienes hacen las tendencias a día de hoy. Tenemos a Bobby Camp, cuyo único contenido son las bromas pesadas. A ver, ¿cómo lo diría en pocas palabras? Ese clon de PewDiePie que todos los países tienen. También aparece la humorista de turno, que no es alguien que pertenezca a una plataforma como Twitch o YouTube, pero sus clips inundan todas las redes. O el artista musical que triunfa con su propio sello en internet. Ya sabéis de quién os hablo, de esos músicos que no son productos, aunque se diseñaron a sí mismos mirándose en productos, lo que yo llamo llorando en la limo style. Todos ellos reflejan el tipo de contenido que se consume en internet a principios del siglo XXI y nos da una pequeña pincelada de quién y de qué forma se logra el éxito. Aparte, también nos enseña qué tendencias de consumo tenemos nosotros como espectadores. Entonces, ¿podríamos decir que Spree está basada en hechos reales? No, claro que no, aún no. Pero es cierto que esta cinta sabe leer hacia dónde caminan las enfermedades mentales de nuestra era y explora una posibilidad que aún no se ha dado. Aunque, bueno, si lo pienso un poco, este metraje tiene 3 referentes reales bastante oscuros y creo que los intenta sintetizar en una única historia. Mirad, puede que os parezca una locura que un asesino en serie pueda streamear su jornada de trabajo intensivo y que faltan muchos años para que lo veamos en Twitch. Por desgracia, ya ha pasado. Y como pasa siempre, la realidad supera la ficción. Los 7 o 8 de Kurt son un juego de niños comparado con el medio centenar de vidas sesgadas en 2 mezquitas en Nueva Zelanda por un tipo cuyo nombre no merece la pena ser mencionado. Bueno, pues su transmisión empezó varios minutos antes de llegar a los objetivos. Se puede escuchar la música del vehículo, cómo tararea e incluso podremos ver cómo selecciona las armas antes de entrar al templo. Todo esto y lo que viene después fue transmitido por Facebook Live. La emisión duró 17 minutos y no fue más larga porque el tarado cerró el stream, no porque cortase la empresa norteamericana. En fin, que no os sorprenda en unos años ver directos de asaltos y no solo por locos como estos, sino por grupos organizados que quieran atemorizar y crear impacto sobre la sociedad. Sea como fuere, ya han realizado streamings de masacres. Otra referencia sería la del conductor de Uber que fue liquidando gente mientras recogía pasajeros. Esta historia ha pasado bastante desapercibida, me imagino que Uber habrá metido dinero para que no saliese mucho en los medios, pero a un conductor se le cruzaron los cables y estuvo durante más de 7 horas liando la parda por una pequeña localidad norteamericana. Y atentos a este detalle, porque entre tiroteo y tiroteo recogía gente y los entregaba en sus destinos, algo que también pasa en Spree. Y por último tendríamos la historia de Nassim Najafi Agdam, o algo así, que cansada de denunciar ciertas prácticas de YouTube que según ella filtró sus canales para evitar que obtenga reproducciones y aparte la desmonetizó la mayoría de los vídeos, cosa que por cierto me creo bastante porque yo he sufrido políticas similares. Es más, ya os lo dije en un directo, detrás de todo el glamour que proyectan los 4 privilegiados que tienen millones de visitas, la mayoría de los que estamos trabajando en este sitio tenemos uno de los trabajos más precarios y con menos garantías que os podáis imaginar, y no es coña, en serio. En fin, continúo con esta historia, aunque imagino que muchos ya la sabéis. Se plantó en la sede principal, en California, accedió al edificio y se puso a pegar tiros, y no os asustéis que nadie perdió la vida, bueno sí, ella, que decidió llevar la protesta a las últimas consecuencias. Sea como fuere, es un ejemplo de cómo perder visitas puede hacerte perder la cabeza. En fin, todas estas historias, al igual que la propia cinta, nos sirven para reflexionar sobre muchas de las cosas que pasan en internet. Tal vez la más impactante de todas me parece la de la mezquita, además creo que es la que más se parece a la historia de Spree. Y reflexionando un poco sobre todo esto, pienso que el principal problema no es que se grabe y se muestre al mundo. Eso solo es un síntoma muy avanzado de la enfermedad que tiene la sociedad por un mal uso de las nuevas tecnologías. Como ya sabréis, las redes están llenas de gente buscando atención. Algunos casos se han popularizado por querer conseguirlos con estupideces que atentan contra su propia seguridad, como el caso del chico que se tiró del puente de Londres.
con mucho estilo por cierto, y que acabó casi ahogado. Aunque de ese subgénero mi favorito es la pareja que se disparó en el pecho intentando parar la bala con un libro gordo. Sinceramente, hay subgéneros más radicales e incluso se puede dar un paso más e intentar arañar unos followers explotando lo peor de la naturaleza humana. Ahí tenemos al del Art Attack de la Soreo con el vagabundo. La respuesta a por qué actuamos así es la soledad, la necesidad de aceptación por nuestro clan, nuestro grupo familiar o nuestra comunidad. Y eso es un problema cuando todos esos conceptos están en peligro de extinción. El ser humano cada vez está más solo. Mirad, un acto tan social como comer. Puedo imaginar que muy pocos actos son tan sociales como ese. En nuestra época se ha convertido en algo así como enchufarte a la carga rápida del móvil. Las mayores franquicias de restaurantes no se caracterizan por su calidad ni por su servicio, sino porque te despachan en 5 minutos y te lo comes en otros 5. Y listo. En fin, más allá de mi reflexión sobre cómo ver a través de los hábitos alimenticios lo solo que estamos en el mundo, está la idea de que para superar esa soledad necesitamos la aprobación, o cuanto menos, tener las miradas de otros puestas en nosotros. Y eso, en el mundo en el que vivimos, se traduce en visitas y likes. Y sí, en estas reflexiones hay algo de análisis retrospectivo y de autoevaluación. Supongo que muchos entramos en redes porque estamos solos, o porque necesitamos rellenar algún tipo de vacío con una comunidad. La mayor parte de la gente, por mucho que lo intenten, no encontrarán el salvavidas y tendrán canales o redes como la de Kurk, muy pequeños, sin audiencia ni tampoco impacto. ¿Y yo que he conseguido tener 100.000 seguidores, soy más feliz ahora? Pues, por un lado, estoy contento por compartir lo que sé, y que eso genere debate, polémica o simplemente sirva para conocer perspectivas diferentes. Me siento más útil. Pero, ¿he dejado de sentirme solo? No. Y lo más importante, con esa aprobación y unas pocas miradas puestas en mí, ¿he dejado de tener ese vacío existencial? Ni muchísimo menos. Como conclusión, estamos levantando un camino falso a la felicidad. Supongo que la misma frustración la tienen los magnates que pese a tener todo lo material que quieran, esa misma sensación de vacío les invade. Y no me quejo de vicio, sé que soy dueño de mi tiempo, pero me temo que esa conquista no es suficiente para que nos realicemos como seres humanos. La búsqueda va más allá. Soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita y gracias por llegar hasta el final.